¿Pueden ver, ¿verdad, la pantalla? Sí, Licenciado, ¿están? Se ve, licenciado. Ya, muy Sí, bien. está bien. Entonces, estamos hablando de la evolución histórica de lo que es la administración de operaciones. Recapitulando un poquito, la administración de operaciones tiene que ver con todas aquellas actividades que implican la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, para realizar bienes y servicios tenemos que administrar, ¿verdad?, los recursos necesarios para poder hacerlos. Entonces, dentro de eso está la administración, ¿verdad?, que es ese proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Y también el concepto de producción, que es la transformación, ¿verdad?, de insumos a través de ciertos procesos para la elaboración de bienes o servicios, ¿sí? También algo para recordar es que la diferencia entre administración de operaciones y administración de la producción, ¿sí? De aquí en adelante les dije que íbamos a tomar en cuenta más administración de operaciones, ¿sí? Si bien la materia se llama administración de la producción, al hacer referencia de administración de la producción, solamente estamos tomando en cuenta la parte productiva de bienes, ¿sí? Y al hablar de operaciones, ya estamos tomando en cuenta tanto bienes como servicios, ¿sí? Obviamente que hay algunos textos que los toman como sinónimos, ¿verdad?, como iguales, pero vamos a hacer esas diferencias, ¿sí? Para que de aquí en adelante, siempre que estemos hablando de administración de operaciones, hace referencia a la materia sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, acá en la evolución histórica podemos ver, ¿verdad?, podemos afirmar que la administración de operaciones, ¿verdad?, en sí tiene que ver con la producción de bienes y servicios al hablar de operaciones, ¿sí? Ahora, dentro de la revolución industrial, acá está, ¿no?, el link del video que tenían que ver por día. Y de forma sintética está acá, ¿no?, los elementos que han ido modificando, sobre todo, bueno, que se han ido sucediendo, ¿verdad?, durante este periodo. Sobre todo esa transición, ¿verdad?, de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿verdad? Esa transición de cambiar la forma de producir artesanal, ¿verdad?, la forma de producir de forma tradicional, a través de forma artesanal, se puede decir, ¿no?, ¿verdad?, a través de talleres, a pasar a producir de forma mecánica, ¿verdad?, industrial, a través de empresas, ¿sí? Entonces, esto sobre todo implica que la fuerza humana, la fuerza animal, va a ser hidráulica, por ejemplo, acá, ¿no ve? El caso de utilizar la corriente de ríos, por ejemplo, ¿no ve?, que también se hacía, va a ser sustituido por máquinas, ¿verdad? Las máquinas van a sustituir esta forma de producir, ¿verdad? Y esto va a hacer que sea mucho en muchas mayores cantidades, ¿sí? Ahora, obviamente que en el video hay alusión a varias máquinas, ¿verdad? A varios tipos unas enfocadas a la parte de la agricultura, ¿verdad? Pero la principal es la máquina de vapor, ¿sí? Que ha sido inventada por James Watt en 1764. Obviamente que no es no es la persona que la ha inventado de cero, ¿verdad? Obviamente que antes ya había ciertos avances, solamente que él ya lo ha usado de forma específica para la parte productiva y le ha sacado un provecho mayor, ¿verdad? La ha hecho famosa, por decirlo así, la máquina, y obviamente ha aportado también algunos elementos. Pero también se ha ido estructurando en varias décadas, ¿sí? Hay otras personas que han ido aportando su granito de arena, y James Watt ha sido la persona que ya la ha dado a la luz, ¿verdad? Y se lo considera, ¿no?, como el inventor de la máquina de vapor. Entonces, la máquina de vapor se va a instaurar, ¿verdad?, a los productivos, y va a hacer que se sustituya, ¿verdad?, esta fuerza natural, como es la humana o animal, ¿sí? Otro elemento que hay que también tomar en cuenta, que es que la revolución industrial, sobre todo se va a dar en lo que es Inglaterra, ¿sí? Se origina ahí, ¿verdad? Incluso los ingleses tenían mucho recelo, ¿verdad? No querían compartir, ¿no?, esa tecnología o ese invento, pero a la larga igual ha ido saliendo hasta de contrabando, ¿verdad?, hasta llegar incluso a Estados Unidos, ¿verdad? Si ustedes saben, bueno, si se recuerdan, Estados Unidos es una colonia de Inglaterra, ¿verdad? Entonces va llegando y toda Europa, lo que es Francia, ¿no ven? Y de ahí que esos países son los países, los primeros en industrializarse, ¿verdad? Los demás países o continentes, como el caso de América o África, ¿verdad?, están algo rezagados, ¿verdad? Acá se va a dar el boom de la industrialización, ¿verdad? Y de eso que tienen cierta ventaja, ¿no ven?, en relación a los otros países. Entonces, básicamente, la revolución industrial obviamente es bien larga, ¿verdad? Larga.
Y aquí quisiera darles una tareita para la próxima clase, ¿sí? ¿Me escuchan, verdad? Sí, licenciado, sí, sí. Sí, Ya, licenciado. entonces, Sí, licenciado, se los- al empezar la clase, yo igual les voy a preguntar, ¿sí? Igual voy a pedir voluntarios y si no hay voluntarios, preguntar al azar, ¿sí? Entonces, como les digo, la revolución industrial es algo compleja, ¿sí? No es algo sencilla y también la dividen en primera revolución industrial, segunda revolución industrial y tercera revolución industrial, ¿sí? Entonces, incluso hay una cuarta revolución industrial, ¿sí? Entonces, eso quisiera que me averigüen, ¿sí? ¿De qué consta la primera revolución industrial? ¿De qué consta la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial? ¿Sí? Está bien, licenciado. ¿Sí? Está bien, licenciado. Ya. Porque dentro de eso se hace una diferenciación, por ejemplo, en la máquina de vapor, en la electricidad, en el motor a combustión, en las computadoras, ¿sí? En los procesadores, o sea, ahí sí se va a dividir en ciertos aspectos ya puntuales, ¿sí? Y ya no de modo general. ¿En eso está claro? Sí, sí, está bien. Ya. Ahora hay otra forma también de subdividir el avance, ¿verdad? De la parte productiva y de la industria, que es la era industrial clásica, la era industrial neoclásica y la era de la información, ¿sí? Esa sería como la segunda tarea, ¿sí? Era ¿Cómo? industrial clásica, ¿Puedes repetir una vez, por Por favor? favor. ya. Entonces tienen que averiguar la era industrial clásica, ¿sí? La era industrial neoclásica y la era de la información. Disculpe, licenciado, escucho con interferencia. No sé si puede volver a repetir, por favor. Va a disculpar. ¿Ya? Primero, la era industrial clásica. Problema. No sé si puede tal vez escribir en el grupo de WhatsApp, por favor. Ay, ay, esto lo vamos a escribir, ¿sí? Por favor, Liz. Ya, lo vamos a escribir también. Era Sí, industrial clásica, está bien, neoclásica, era de la licenciado. información. Ya, entonces, pero en el WhatsApp lo vamos a escribir, ¿sí? Para que esté de forma ya más clara, ¿sí? Ya, entonces seguiremos avanzando. Entonces, uno de los elementos principales para lo que es la parte productiva es la revolución industrial, sobre todo, ¿sí? Después tenemos la división del trabajo, ¿sí? La división del trabajo es bien importante. El que, por ejemplo, nos va a plantear este elemento es Adam Smith, ¿sí? Adam Smith se lo conoce como el padre de la economía, sobre todo, ¿no? El padre de la economía moderna. Y él, dentro de su obra que nos plantea las riquezas de las naciones, aparte de dar los fundamentos económicos, como ser la mano invisible del mercado, ¿verdad? Y otros elementos sobre la oferta, la demanda, también nos habla acerca de la división del trabajo, ¿sí? La división del trabajo consta en simplificar las tareas, ¿verdad? Si bien antes se podía hacer un trabajo y todos se dedicaban a hacer el mismo trabajo, en este caso se va a dividir el trabajo en varias tareas mucho más simples, ¿verdad? Se va a simplificar. Por ende, el trabajador se va a volver especialista en esa tarea, ¿sí? Eso también hace que ese mismo trabajador se haga tan experto en esa tarea que induce a que creen máquinas incluso, ¿verdad? Entonces, esa persona se va a hacer tan eficiente en esa tarea que va a tratar de crear, y se van a crear máquinas en relación a su tarea, ¿verdad? Entonces, y obviamente también recorta los tiempos, ¿verdad? Hace que se produzca en mayor cantidad. Sí, la división del trabajo va a derivar en lo que es la departamentalización también, ¿verdad? Recuerdan, ¿no? Los departamentos que tiene una empresa, por ejemplo, el área administrativa, el área comercial, el área productiva, el área de finanzas, por ejemplo, ¿verdad? Si se dan cuenta, ahí hay una división del trabajo, ¿verdad? Cada uno se dedica una tarea específica y dentro de eso también hay más división del trabajo. Entonces, Adam Smith hace énfasis en la división del trabajo o sobre todo incrementar, ¿no ve? La producción. Acá como podemos ver, los 3 puntos lo destaca, ¿verdad? Incrementa la destreza del trabajador, evita tiempos perdidos e invención de máquinas, ¿no ve? Como les iba diciendo, que el trabajador se hace tan diestro que empieza a crear máquinas, ¿sí? Otro elemento que está dentro de lo que es la división del trabajo, otro autor es Charles Babbage, ¿sí? También nos va, sobre todo él plantea
incorporar el método científico en lo que es las actividades productivas, ¿sí? Este autor, por ejemplo, es muy importante porque se lo considera como uno de los precursores de lo que son los ordenadores, ¿verdad? Las computadoras, ¿sí? Obviamente que el padre de la parte de la computación está más adelante, vamos a también tomarlo en cuenta, pero este ya nos da una idea de ciertos elementos de cómo el pensamiento, ¿verdad? De cómo programar, por ejemplo, ¿no? Paso a paso de manera secuencial, de forma ordenada, ¿sí? Y dentro del proceso productivo es sobre todo incorporar el método científico a los sistemas productivos, ¿sí? Estamos empezando a mejorar la producción, ¿verdad? A través de dividirla, hacerla más metódica, ¿sí? Después tenemos la administración científica, ¿sí? La administración científica tiene sus raíces en Taylor, ¿verdad? Taylor es la persona que va a ser un estudioso, ¿verdad? De lo que son los movimientos de los trabajadores, haciendo que los tiempos muertos se reduzcan, ¿sí? Buscando el trabajador ideal para la actividad, ¿verdad? Y que esto derive en una mejor productividad, ¿sí? Entonces, acá se va a dar el comienzo de darle aún más, lo que es la división del trabajo de forma mucho más pulida, ¿verdad? Haciéndolo de forma más científica, ¿verdad? Por eso es administración científica, ¿verdad? La ciencia, como ustedes saben, tiene sobre todo como principal requisito tener un método, ¿verdad? Que sea comprobable, que sea repetible, que no sea al azar, ¿verdad? Entonces acá se va a empezar a instaurar. Luego tenemos una dama, ¿verdad? Lillian Gilbreth. Ella, por ejemplo, va a continuar con esto del estudio de los tiempos. Va a utilizar instrumentos cinematográficos, ¿verdad? En ese tiempo obviamente no había los celulares, ¿verdad? Que tenemos ahora nosotros. No había aún cámaras, pero sí había el cine, ¿verdad? Y había instrumentos cinematográficos con los que ella ha empezado a grabar a los trabajadores y así filmarlos, sería, ¿no? Y así ver, ¿verdad? Una forma de mejorar sus movimientos, haciendo que se acorten los tiempos innecesarios y haciendo que el trabajador sea más productivo, ¿sí? Acá tal vez desde este punto de vista se humaniza un poco más al trabajador porque esta dama, esa parte de ingeniera, es también psicóloga, ¿sí? Entonces, va a resaltar la importancia del elemento humano, ¿sí? Obviamente, incorporando esos conocimientos de psicología, ¿sí? También hay otro elemento que es destacable de bueno, de este personaje, es que va a instaurar símbolos, ¿sí? En los procesos productivos. Obviamente que en vez de estar escribiendo, ¿verdad? El trabajador tiene que subir, bajar, doblar, van a usar símbolos, ¿sí? Aquí se va a empezar a instaurar el uso de símbolos. Son diagramas, obviamente que se siguen usando, ¿verdad? Pero en este caso son diagramas un poco más complejos. En la actualidad hay diagramas, por ejemplo, que simplifican todo a 3 diagramas, o bueno, a 3 figuras, por decirles, ¿verdad? Cosas de solamente tomar en cuenta los movimientos más importantes, ¿sí? En este caso, obviamente ya se está dando el uso de diagramas, ¿sí? Para sobre todo graficar los movimientos de los trabajadores, ¿sí? Y obviamente para una mejora, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, aún estamos en 1878, ¿verdad? En el siglo XIX, ¿verdad? Y acá, principios del siglo XX, ¿no? De Lillian Gilbreth. Ahora acá esta parte es bien, bien interesante, ¿sí? La estandarización de las partes, ¿sí? Acá tenemos dos autores muy importantes, dos personajes. Eli Whitney, que tal vez no es muy bien, no es muy conocido, y Henry Ford, que es súper conocido, ¿sí? El primero, sobre todo, se dedica a, bueno, dar las bases para que la producción no se produzca de forma distinta para cada producto, ¿sí? Cosa que se intercambien las partes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la producción de armas que él realizaba, el gatillo, por ejemplo, podría ser intercambiable entre todos los modelos, ¿verdad? Y así solamente al producir, por ejemplo, 10 o 100 armas, todas van a usar el mismo gatillo y va a ser más sencillo el intercambio, ¿verdad? A estar produciendo 100 o 10 gatillos distintos para cada arma. Entonces, hay
hay el uso de partes intercambiables, ¿sí? Que hace que se produzca de forma mucho más estandarizada y también mucho más efectiva, ¿sí? Y también tiene otros aportes, ¿verdad? Como la parte de la agricultura, ¿verdad? En la parte de las actividades de los algodones, ¿verdad? Para la extracción, ¿sí? Explotación de algodones. Y después tenemos a Henry Ford. Ahora voy a escuchar, ¿no? De Henry Ford. Sí, licenciado. Sí, es en la producción en masa. Antes de masa es en cadena, ¿no ve? La cadena continua, ¿sí? La cadena continua, ¿no ve? Obviamente que se produce en masa, ¿no ve? Pero obviamente que una de sus características principales es que es a través de una cadena continua, ¿sí? De esto vamos a ver un video ahora, ¿sí? De Taylor, bueno, de Ford, ¿sí? Pero está muy relacionado a lo que es Taylor, ¿sí? La parte productiva es como un avance, ha ido mejorando, ¿verdad? Taylor, recuerdan que hace rato les hablaba que es el estudio mucho de los tiempos de forma metódica y buscando sobre todo al trabajador ideal para la actividad, ¿verdad? Ahí entra también la selección del personal, ¿no ve? Tratando de pagarle, o sea, a través de objetivos cumplidos sobre todo. Y Ford va a pulir esos elementos incorporando sobre todo lo que es la cadena continua de producción, ¿verdad? Y también dando un enfoque nuevo hacia el manejo de los trabajadores. Por ejemplo, ahí sí les paga muy bien Ford. Sí, podríamos decir que entre Taylor y Ford la diferencia es que uno no paga muy bien y el otro les paga muy bien, ¿sí? De ahí sale el Taylorismo y el Fordismo, por ejemplo, ¿ve? Y tienen ciertas diferencias, pero en sí son la misma familia, ¿verdad? Es una mejora el Taylorismo, e incluso si nos vamos más atrás, la división del trabajo de Adam Smith también está ahí dentro, ¿verdad? Primero aparece la división del trabajo, Taylor la mejora, ¿verdad? Sobre todo utilizando los métodos científicos, y ahí sale el Taylorismo, ¿verdad? Y después Ford va a agarrar esos elementos del Taylorismo y los va a mejorar más aún, haciendo un trato mejor a los trabajadores e incorporando, por ejemplo, la cadena de producción, ¿verdad? La cadena continua que hace que la producción sea mucho más controlada en los tiempos, ¿sí? Obviamente que Ford tampoco permitía los sindicatos, ¿verdad? Si bien los pagaban muy bien, no permitía los sindicatos. Entonces, de esta parte vamos a ver un pequeño video, ¿sí, compañeros? Está bien, Licen. Ya. Y una preguntita, había un problema en relación a los que no tenían aún, no podían ingresar o no estaban incorporados. ¿No saben cómo han solucionado o seguirán con el mismo problema? Le comento que todavía se están inscribiendo varias personas. Yo creo que esta semana más va a ser, pero la mayoría creo que ya estamos. Ya. Sí, ¿no? Bueno, alguien me parece que ya está grabando la clase, ¿no? Lo bueno es que ya va a estar la clase grabada y se van a poder por lo menos ver lo que hemos avanzado, ¿verdad? Sí, Lex, se puede ver. Sí, eso es una de las ventajas que tenemos, ¿verdad? Y lo bueno que es la parte teórica, ¿no? La parte teórica se puede todavía estudiar de forma particular, ¿no? A veces en los ejercicios necesita siempre retroalimentación, ¿verdad? En relación de preguntar de dónde salen ciertos procesos o ciertos números, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a ver primero de Ford y luego vamos a ver lo que viene a ser el Taylorismo y el Fordismo, ¿verdad? Estos no, son videos bien cortitos, ¿sí? ¿Pueden ver? El ingeniero. Sí, Lex, se ve un poco lento, pero sí, se escucha también. Sí, licenciado. Ahora sí se escucha, ¿no ven? No como ayer que estábamos en el problema de que no se escuchaba. Ya, Sí, te lo voy a agrandar, ¿sí?
ver la pantalla? Sí, eso vamos. Ya. Pero pueden verme, es lo ideal. Y empresario estadounidense Henry Ford nació el 30 de junio de 1863 en Dermont, Michigan. Era el mayor de 6 hermanos. Creció en una granja familiar próspera y se educó en una escuela de una sola clase en la que destacó por su interés en la mecánica. A los 16 años se convirtió en aprendiz de mecánico en Detroit. De 1888 a 1899 fue mecánico. Después pasó a ser jefe de mecánicos de la Edison Illuminating Company. En 1893, tras experimentar un tiempo en sus ratos libres, logró construir su primer coche. Y en 1903 creó la Ford Motor Company. En las primeras décadas del siglo, Henry Ford presentaba su proyecto del modelo T. Ford pensaba que los obreros que hacían los autos debían tener la posibilidad de comprarse uno para ellos. Fue así que en 1908, cuando salió al mercado el primer modelo T negro, se le aclamó como el auto de todos los hombres de América. Hacia la mitad de la década de los 20, el Ford T acaparaba entre un 40 y un 57% del mercado de automóviles. Sus aportes a la administración. La filosofía administrativa de Henry Ford se fundó sobre 3 principios básicos. 1. Principio de intensificación. Consiste en disminuir el tiempo de producción con el empleo inmediato de los equipos, de la materia prima y la rápida colocación del producto en el mercado. 2. Principio de economicidad. Consiste en reducir al mínimo el volumen de materia prima en transformación. 3. Principio de productividad. Consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo, mediante la especialización y la línea de montaje. A sus 40 años, Henry Ford no solo era el primer fabricante mundial de automóviles, sino uno de los hombres más ricos del país. El Fordismo. El término Fordismo se refiere al modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford. Este sistema, que se desarrolló entre finales de la década de los 30 y principios de los 70, supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos salarios y un número elevado de trabajadores en plantilla. Este modo de producción resulta rentable siempre que el producto pueda venderse a un precio bajo en una economía desarrollada. Podemos contar como elementos centrales del modelo fordista a organización del trabajo diferenciada, que es el aumento de la división de trabajo, profundización del control de los tiempos productivos del obrero, reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía e interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados. Políticas de acuerdo entre obreros organizados y el capitalista. El post-fordismo. El post-fordismo es el sistema de producción que encontramos en la mayoría de los países industrializados actualmente. A diferencia del fordismo, este sistema de producción es usado en las plantas automotrices de Henry Ford. En estos, los trabajadores se encontraban en una estructura de producción en línea y realizaban tareas repetitivas especializadas. Se caracteriza por los siguientes atributos. Nuevas tecnologías de información. Énfasis en los tipos de consumidor, en contraste con el previo énfasis en las clases sociales. La feminización de la fuerza del trabajo. Y la globalización de los mercados financieros. Henry Ford revolucionó el transporte y la industria en Estados Unidos. Fue un inventor prolífico que obtuvo 161 patentes registradas en el país. Tenía una visión global con el consumismo como llave de paz. Su intenso compromiso de reducción de costes
llevó a una gran cantidad de inventos técnicos y de negocios, incluyendo un sistema de franquicias que estableció un concesionario en cada ciudad de Estados Unidos y Canadá, también en las principales ciudades de 5 continentes. Hola, hola. Te escuchamos. Te escucha, listo. ¿Cómo están, muchachos? Entonces, como ven, el Fordismo va a mejorar lo que era bueno, lo que viene de Taylor, ¿verdad? Y obviamente Taylor agarra elementos de Adam Smith, ¿verdad? Que parte de la división del trabajo, ¿verdad? Va a haber siempre una evolución, ¿verdad? Y Ford va a ser que va a instaurar sobre todo la cadena de producción, ¿verdad? Y va a reducir al mínimo, ¿verdad?, las actividades al extremo de que tal vez el trabajador todo el día haga solamente 2 movimientos, 3 movimientos, ¿verdad? Eso tiene pros y contras, ¿verdad? ¿Cuál será el pro y contra de que un trabajador haga pocos movimientos todo el día? El pro es que no se cansa y el contra es que se aburre, yo creo. Exacto, ¿verdad? O sea, todo el día va a estar haciendo lo mismo y son las tareas lo más simple posible, ¿verdad? Incluso hay, ¿no?, una película de Charles Chaplin, no sé qué se llama, Tiempos Modernos, me parece, ¿no?, que hacen un poquito de mofa de eso, ¿verdad? Que todo el día están apretando una tuerca todo el día, esa es su actividad, ¿verdad? Hasta el último se vuelve loco, ¿no ve? En la película. Y es prácticamente era así, ¿verdad? El trabajador tenía que hacer solo una actividad, o 2 a lo sumo, y hacer todo el día, ¿verdad? Esto sí que sea muy sencillo, y por ende Ford podría agarrar, bueno, contratar personas sin educación incluso, ¿verdad? Bastaba que sepan leer o tal vez nada, ni leer, ¿sí? Simplemente que estén saludables y que puedan hacer la actividad. Entonces esto hace que se reduzca, ¿verdad? O sea, que pueda agarrar mucha mano de obra barata, ¿verdad? Pero también dentro de lo que es Ford, se atribuye que gracias a él, la clase media de Estados Unidos ha crecido bastante, porque ha empezado a bajar los precios de los productos, ¿verdad? Su coche, que antes era solamente para la élite, ¿verdad? Y ese modelo T, ya llegaba a la gente normal, ¿verdad? A la gente común. Incluso sus mismos obreros ya podían acceder a los productos, ¿sí? Entonces él decía, yo les voy a pagar muy bien a mis obreros porque al final ellos mismos van a ser mis compradores, me van a comprar el producto, y sucedía eso, ¿sí? También les ponía colegio, o sea, escuelas, ¿verdad? Si bien contrataba personas de muy bajo nivel, digamos, preparación escolar o menos todavía universitaria, al final les ponía escuelas, todo eso, ¿sí? Pero eso sí, no permitía sindicatos, ¿no? También ahí sería como agarrarlos, porque a partir de un sindicato, saben ustedes, que se pueden obtener más derechos, ¿ve? Se puede hacer protestas, pero él hacía extinguir los sindicatos, pues no concebía la creación de sindicatos, ¿sí? Entonces, son aspectos que los más destacados, sobre todo de Ford, ¿sí? Y obviamente la producción en grandes cantidades, a bajos precios, con buena calidad, ¿sí? Pero obviamente que para poder bajar la calidad, bueno, el precio, tiene que vender bastante, ¿sí? Bastante. Y eso obviamente, con el transcurso de los tiempos se va a pasar factura, ¿verdad? Porque la demanda de los productos también va a ir bajando de a poco, ¿no ve? Y desde ahí va a surgir otro pensamiento, ¿verdad? Que va a sustituir lo que es el producir en grandes cantidades, como se decía hace rato un compañero, en masa, ¿verdad? Sí, también la producción en masa tiene que ver, ¿verdad?, con Ford, pero sobre todo el principal aporte es esto de la cadena de producción, ¿sí? Ya. Ahora vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es el Fordismo y el Taylorismo, ¿sí? Bien. Ya, a ver, vamos a ver dónde estamos.
Ahora sí pueden ver, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. Entonces, en este video vamos a ver recuerden que nosotros vamos a hablar de Taylor. Tiene una relación directa, obviamente con sus diferencias y sus similitudes, pero en sí son una evolución uno del otro, ¿verdad? El taylorismo sería la base, y remontándonos más atrás, incluso a la división de trabajo, y luego el Fordismo sería una mejora a esto, ¿verdad? Y obviamente después viene el Toyotismo también, que es una mejora del Fordismo. El Fordismo, la propuesta de Henry Ford. En el año 1908, Henry Ford había diseñado un auto llamado Modelo T. Aquí vemos en su fábrica un grupo de operarios que está trabajando con un chasis. Ese auto realmente tuvo muchísima aceptación en la gente por su gran versatilidad. Acá vemos cómo los operarios trabajan en las partes diferentes del auto, pero el auto está quieto y cada operario va haciendo algo dentro de lo que es la estructura inicial o chasis del auto. Acá vemos cómo se pinta una parte ya terminada. Se fabricaban 2 o 3 autos por semana. Tal es así que los autos eran caros, eran solamente exclusividad de gente de mucho dinero, como estas dos señoras que vemos que suben a un auto carísimo que tiene chofer. Aquí está Henry Ford, que fue el pionero y fue el que puso en práctica grandes ideas para cambiar esto y poder fabricar mayor cantidad de autos. Hacia fines de 1912, Henry Ford fabricaba en su fábrica de Detroit 25 autos por día, pero la gran demanda para pedir este auto no podía ser satisfecha con la oferta de la fábrica de Henry Ford. Vemos en estos momentos las capacidades que tenía el auto. Era un auto muy robusto, versátil, muy útil, muy duro, y se podía usar tanto en ciudad como en el campo, y con grandes prestaciones y con grandes utilidades. Aquí vemos como en la nieve se comporta perfectamente. Veamos cuál era la propuesta de cambio de Henry Ford. Él quería fabricar muchísimos autos y aumentar la oferta en su fábrica. La idea era fabricar un auto para las masas, bajando los precios, ser más eficiente en el proceso de fabricación, mejorar los salarios de los trabajadores como consecuencia de mayores ganancias de la empresa. ¿Cómo lograrlo? Con 3 cosas: con la división del trabajo, con la especialización del trabajador y el estudio de los tiempos. Ahora vamos a ver un gráfico que nos va a mostrar este concepto tan innovador y que fue el pilar de la industria hasta el año 1970. En la parte de arriba vemos a un trabajador trabajando en un producto, que en este caso puede ser un auto. Ese trabajador hacía un auto por día. Si ponemos a 5 trabajadores, lo lógico sería que con ese método se hicieran 5 autos por día. Pero Henry Ford, con su nuevo concepto, logró que esos 5 trabajadores pudieran fabricar no 5, sino 10 autos por día, cada uno haciendo una tarea específica en cada una de las partes del proceso. Vemos la imagen del ingeniero estadounidense Frederick Taylor. Este señor escribió en el año 1911 un libro que se llama La Administración Científica del Trabajo, del cual Ford tomó muchísimas ideas y las aplicó en su fábrica para fabricar el modelo T. Una de las ideas principales de este señor están plasmadas en esta idea. Difícilmente se puede encontrar un trabajador que dedique su tiempo a estudiar cuán lento puede trabajar.
Vemos que el tiempo en esto es muy importante. Vemos ahí un trabajador que está trabajando con un cronómetro al lado, porque la medición del tiempo de la operación es importante. Acá cada operario va haciendo una operación y va pasando la pieza al otro, al que sigue. Algunos lijan, otros cortan, otros ajustan, pero terminan y la pasan al siguiente. Esto es solamente para fabricar la rueda. Es una pequeña línea de montaje para fabricación de ruedas del Ford T. Este señor corta, pasa la pieza. Este le pone los rayos, termina y pasa la pieza. Hasta que van casi terminando de ensamblar todas las ruedas y ahí las están lijando. Acá muestran cómo esta máquina va haciendo los rayos. Eso que vemos ahí es un chasis sobre el cual se van a montar las distintas piezas que van trayendo del auto. Acá viene la idea principal, la línea de montaje en cadena o montaje en serie. Vemos ahí cómo se van colocando las distintas partes, un volante, un tanque de combustible y una bocina. Pero acá viene la clave de la empresa. A los ingenieros de Ford se les ocurrió colocar el chasis en movimiento. En este caso están haciendo unas pruebas de tiempo. Van moviendo el chasis. El operario, cuando se para el chasis, le coloca las partes que tiene que ir montando, termina y luego se va ese chasis y viene otro. Y los operarios vuelven a hacer lo mismo. Ese concepto es muy importante. Fíjense en esta fábrica cómo todo va